Siguiendo con nuestra peregrinación por este país maravilloso, rico no solamente en arte, sino también en ejemplos de vida cristiana, en santos, hoy estamos en Florencia, una etapa de paso porque llegamos desde Turín de venerar la Sábana Santa y nos dirigimos a Asís para estar a los pies de San Francisco. Seguramente Florencia no suena en la mente de la mayoría como un lugar donde ha habido grandes santos. Efectivamente hay ciudades que han tenido personajes que son más conocidos, que han influido mucho más en la historia de la Iglesia. Aquí estuvo un personaje discutido, que de hecho fue quemado como hereje, un reformador, Jerónimo Savonarola, que se enfrentó con el Papa de su época, que era nada menos que el controvertido Alejandro VII español. Savonarola intentó la reforma de la Iglesia en un momento muy complicado, muy difícil, con Alejandro VII, que no era desde luego un modelo de santidad. Su reforma, la reforma que él pretende, la llevó a cabo, la intentó llevar a cabo por la fuerza. Instauró de alguna manera una política de terror, quizá era la época también y lo que pensaban en la época, y consiguió un rechazo no solamente de parte del Papa, que era acusado directamente por él, sino también de parte de los ciudadanos que se sentían amenazados por su actitud persecutoria. En esa época vivía en Florencia, en esta ciudad, vivía, por ejemplo, Maquiavelo, un personaje que inspiró a lo peor de la clase política, no solamente de su época, con su famoso libro El Príncipe. Pero a pesar de eso, de que no sea una ciudad conocida por sus santos, sí que ha habido aquí santos importantes. Quiero empezar por recordar a unos santos que están muy cercanos a nuestro corazón, los 7 santos fundadores de la Orden de los Servitas, que todavía en algunos lugares de España existen las iglesias de los servitas, aunque ya no estén llevadas por ellos. Por ejemplo, hay lugares en Andalucía donde esas iglesias aún existen. Los 7 santos servitas, los 7 fundadores de los servitas, los siervos de la Madre de Dios, eran comerciantes de aquí, de esta ciudad de Florencia, contemporáneos a San Francisco. Muy poco después de la muerte de San Francisco, por lo tanto, seguro que le conocieron y que además tuvieron conocimiento de él, porque era muy conocido San Francisco. Los santos, los servitas, empiezan su fundación en el 1233, cuando San Francisco muere en el 1226. Eran comerciantes en una ciudad de comerciantes como es esta, que deciden servir al Señor, venden todo lo que tienen, se retiran al Monte Senario, muy cercano aquí, y fundan esta institución dedicada a servir a la Virgen María. Primera lección, por lo tanto, para nosotros, primera enseñanza, el servicio a la Virgen. En aquella época, el servicio a María, el servicio a Dios nuestro Señor, estaba relacionado sobre todo con la liturgia, una orden dedicada al culto mariano, o con la ayuda a los pobres, que siempre había, y quizá en aquella época más que hoy incluso, una ayuda de tipo caritativo, hospitales para personas menesterosas, también quizá otro tipo de enfermedades que no eran físicas, sino psíquicas, como después hará San Juan de Dios.
Para nosotros, además de este aspecto de servicio, nuestro servicio a María consiste principalmente en la imitación. Servimos a María intentando parecernos a ella. Y parecernos a María significa intentar ocupar el lugar que María ocuparía si estuviera hoy aquí en medio del mundo. ¿Qué haría la Virgen aquí y ahora? Por ejemplo, intentaría que estuviera presente Jesús. Donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. María, que hace lo posible para que el Señor esté en medio de la comunidad. Y esto está además muy relacionado con la enseñanza de la segunda santa de Florencia, a la cual está dedicada además esta capilla, Santa María Maddalena de Pazzi, que vive unos siglos después. Nace en el 1566, una familia rica, noble, y muere al principio del siglo XVII, apenas iniciado el siglo XVII, 1605, y tiene esta monja, que es monja en contra de la voluntad de sus padres, la habían ya prometido para casarla, tiene una gran cantidad de experiencias místicas aquí en este lugar. Su cuerpo no está en este momento aquí porque las monjas carmelitas de la antigua observancia se marcharon de este monasterio por las circunstancias que fueran al principio del siglo XX, se fueron fuera de la ciudad y se llevaron su cuerpo, pero la iglesia sigue dedicada a ella y detrás de mí está el lugar donde estuvo enterrada, con esos bellísimos cuadros, donde estuvo enterrada Santa María Maddalena. Santa María Maddalena tiene sobre todo experiencias místicas acerca de la Trinidad. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es algo que puede parecernos enormemente abstracto, pero que, sin embargo, es uno de los dogmas más concretos, más prácticos que tenemos en nuestra fe. Porque la Trinidad es uno y tres. Un solo Dios, tres personas distintas. Es decir, la Trinidad nos hace valorar la unidad y también el respeto a las legítimas diferencias. Un solo Dios, unidad. La unidad es un gran valor, pero la unidad no es uniformidad. La unidad no es pretender que el otro sea como yo. La unidad no es que el otro se despersonalice. La unidad es respetar que el otro es distinto, ver esa diferencia no como algo que atenta contra mí, sino como algo que me enriquece, siempre y cuando esa diferencia sea legítima, siempre y cuando esa diferencia no rompa la unidad. Primer punto de Santa María Maddalena de Pazzi, unido al que he dicho antes de los servitas. Imitación de María, que el Señor esté presente en medio nuestro, que el Señor esté presente en medio nuestro, eso solo es posible mediante la práctica del amor como el Señor nos ha enseñado, donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. El Señor está presente en medio nuestro cuando nos amamos como Cristo nos enseñó. Nos amamos como Cristo nos enseñó cuando pagamos el precio de la unidad sin que eso signifique romper o suprimir las diferencias. Es un equilibrio. Es la familia, es el secreto de la vida de la familia. Si tú pretendes, por ejemplo, que tu esposa sea como tú o que tu marido sea como tú estás despersonalizando o intentando despersonalizar al otro. Si tú pretendes que tus hijos piensen como tú, vistan como a ti te gustaría, tengan el comportamiento que a ti te gustaría,
quizá estás atándoles tan corto que puede estar provocando el rechazo. Pero ¿hasta dónde hay que respetar esas diferencias? Siempre, excepto cuando vayan a romper la unidad. Por ejemplo, tus hijos, uno de tus hijos, te dice que se va a vivir con la novia o con el novio. Es otra época, en tu época eso hubiera sido un escándalo, hoy es algo muy corriente. ¿Estamos ante un caso en el cual hay que respetar las legítimas diferencias? ¿O es un caso en el cual esas diferencias rompen la unidad? Por supuesto, tú puedes decir lo que quieras y tu hijo va a hacer lo que le dé la gana, pero tú tienes que decir lo que tú debes de decir, sin romper nunca los puentes. Jamás tienen que ser rotos entre el padre, la madre y los hijos. Y tienes que decirle: no estoy de acuerdo, en mi casa ciertos comportamientos no los vas a tener, lo que tú haces a mí me disgusta, no es lo que yo te he enseñado, pero sin embargo, dejándote esto claro, tú sigues siendo mi hijo, tú sigues siendo mi hija, y en la medida en que no me pidas que colabore con lo que tú estás haciendo mal, yo te digo que puedes contar conmigo. Mi casa siempre será tu casa, porque es la casa de tus padres. Tenemos que aprender a vivir en familia en una época donde incluso el concepto de familia está cuestionado. ¿Qué es familia? Hoy se habla del pluriamor y en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, ya está legalizado. El pluriamor no es más que una forma diferente de hablar de la poligamia. Tanto que se criticó la poligamia en África y ahora se tiene la poligamia en los países occidentales. Hay una poligamia sucesiva, me divorcio y me caso con otra o con otro, al final de tu vida has estado con varias, manteniéndolos o no, y hay una poligamia coexistente donde tú, en nombre de lo que se llama el poliamor, tienes varias. Y esto es estar con varias y uno o estar con varios y una. Sería poligamia o poliandria. En este contexto en que estamos viviendo, donde ya no hay ninguna claridad acerca de en qué consiste ser hombre y ser mujer, donde hay un número creciente de adolescentes que no tienen claro ni siquiera cuál es su sexo, y donde muchos hablan ya de que hasta mucho más adelante pertenecerán a un género que se llama difuso, donde médicos, psicólogos, psiquiatras tienen que estar tratando lo que se llama la disforia de género. En este mundo conviene tener muy claro lo que la Iglesia nos enseña y lo que nos ha enseñado desde siempre. La familia es la unión de un hombre y una mujer. Una familia abierta a los hijos, aunque no en todos los casos esa familia recibe el don de los hijos, pero sí está abierta a los hijos. Pero una familia plural. El hijo no es como el padre, la esposa no es como el marido, los abuelos no son como los nietos. Y esto tenemos que entenderlo, aceptarlo e incluso verlo como un don. Repito, siempre y cuando no rompa la unidad. Cuando vemos la Santísima Trinidad, las meditaciones sobre la Santísima Trinidad, la unidad y el respeto a la diferencia, el Padre no quería que el Hijo se despersonalizara, ni el Padre ni el Hijo querían que el Espíritu Santo dejara de ser Él mismo. Cuando vemos eso, entendemos que la familia es un equilibrio maravilloso donde tiene que reinar el amor y donde estará siempre en juego la tentación
de romper la unidad con unas diferencias excesivas o de no respetar las diferencias y transformar la unidad en disformidad, en uniformidad. Así que, primera cosa, además de nuestra meditación, primera cosa es pedir a estos santos que nos enseñan a imitar a la Virgen o a la Santísima Trinidad, que proteja a nuestras familias, que nos ayude a todos nosotros a trabajar por la unidad de la familia, a pagar el precio de la familia, a respetar todo lo que se tenga que respetar, a decir no a aquello que tengamos que decir no, pero también a decirlo, incluso aunque tengamos que decirlo abierta y francamente, a decirlo siempre con caridad. No rompáis los vínculos con vuestros hijos. Aunque no estéis de acuerdo con su comportamiento, aunque no colaboréis con ese comportamiento, son vuestros hijos. Si tenéis un hijo, una hija, con estos problemas de disforia de género, que os dice mañana yo soy gay, o yo soy lesbiana, o yo soy transexual, o yo soy lo que sea. Hay hoy ya más de 40 tipos de género reconocidos y va a más el asunto. Estad seguros, por desgracia, de que a lo largo de su vida tendrá una gran cantidad de parejas, pero padre y madre solo tendrá uno, y sois vosotros. La media de parejas que tiene un homosexual varón, menos una mujer homosexual, una lesbiana, la media de pareja está, la media está por encima de las 1000. A lo largo de su vida sexual activa, ese hombre homosexual, como media, por lo tanto habrá muchos que estén por debajo de la media y muchos por encima, supera los 1000. Eso os da idea de la gravedad del problema para esa persona que puede ser un hijo vuestro. ¿Tendrá más de 1000 parejas? ¿Tendrá 50? Padre y madre solo tendrá uno. Tenéis que estar en vuestro sitio. No podéis decir que el mal es bien porque sea vuestro hijo, pero sí tenéis que mantener siempre abiertas las puertas de vuestro corazón para ellos. Tendrán 1000 parejas, pero padre y madre solo tendrán uno. No es fácil y por eso tenemos que pedir al Señor a través de los santos por nuestras familias. Volviendo a los 7 fundadores de los servitas, el segundo punto de la imitación de María, para nosotros, también lo fue para los servitas, es la caridad. Nosotros sabemos que Cristo está presente en el que sufre. Lo enseña la Iglesia, lo hemos practicado siempre, mejor o peor. No debemos olvidarlo. No podemos imitar a María y cerrar nuestros oídos a las súplicas de los que están sufriendo. No podemos imitar a la Virgen e ignorar que hay hermanos nuestros que pasan hambre, que hay hermanos nuestros que están en la cárcel, que hay hermanos nuestros que no tienen trabajo, que hay hermanos nuestros que están siendo perseguidos. Imitar a María siempre, necesariamente, lleva consigo tener los oídos atentos para escuchar, los ojos atentos para ver, atentos para escuchar las peticiones de auxilio de nuestros hermanos, atentos para ver incluso gestos sin palabras, pero que podemos notar a través de ellos que están sufriendo. Tercer punto de la imitación de María, una vez que hemos permitido que el Señor nazca, que cuidas del cuerpo de Jesús, es cuidar también de su educación. La imitación de María nos lleva necesariamente a la evangelización. No solo de pan vive el hombre. El Señor no dijo que el hombre no vivía de pan, dijo no solo de pan. Y esto, por desgracia,
Hoy muchos en la Iglesia lo han olvidado y están haciendo de la Iglesia una ONG dedicada a hacer obras sociales. Es imprescindible el alma, es imprescindible educar el alma, es imprescindible evangelizar. Si tú das un pedazo de pan, has saciado el hambre de un día o de un rato. Si tú enseñas a esa persona a salir adelante por sí misma, le has ayudado muchísimo más. No significa que no tengas que dar el pan, significa que tienes que educar a esa persona para que sea capaz, saliendo de las garras del pecado, de ganarse el pan por sí mismo. Cuarto punto de la imitación de María, la defensa de Jesús. Esa escena dificilísima para José y María, teniendo que huir de los soldados de Herodes, llevándose al niño a Egipto, donde estuvo unos años, es una escena que se repite hoy, por desgracia. Tenemos que salvar a Jesús, defender a Jesús y no mirar hacia otro lado mientras algunos intentan hacerle daño. Defender a Jesús y defender a la Iglesia forma parte de la misión de los franciscanos de María y de la misión de todos aquellos que queremos amar a la Virgen. Cuando San Juan Bosco tuvo la visión de aquella nave, aquel barco que representaba a la Iglesia y que estaba siendo atacado, no solamente vio las dos columnas en las cuales podía anclar la nave de la Iglesia el Papa, que era el capitán de la nave, la columna de la Eucaristía y la columna de la Virgen, sino que vio también con pesar que muchos naves más pequeñas que tenían que auxiliar a esa gran nave huían y se ponían a salvo. Cuando una ciudad es atacada, alguno puede pensar que se queda en su casa y que en su casa defenderá su casa, pero si caen las murallas de la ciudad, caerá rápidamente también su casa. Cuando una ciudad es atacada, hay que salir de la propia casa para defender las murallas de la ciudad. Tenemos que defender a la Iglesia y eso forma parte de nuestra misión, de la misión de todos aquellos que queremos imitar a María. Último punto de la imitación de María. Vuelvo a repetir, recordando esta fundación que tiene lugar aquí en Florencia de los servitas, los siervos de la Madre de Dios. Último punto, la unión espiritual con Cristo crucificado. María vive su pasión. No tuvo latigazos, no la coronaron de espinas, no taladraron su cuerpo con los clavos, no fue crucificada y sin embargo ella se hubiera cambiado gustosamente por su Hijo. María sufrió su pasión, la sufrió en silencio, la sufrió sosteniendo a su Hijo incluso cuando su Hijo se sentía abandonado por el Padre, la sufrió y se identificó. Cuando Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, María seguramente dice en silencio, ¿por qué le has abandonado? Y cuando Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, María, la hija del Padre, la esposa del Espíritu Santo, la madre del Hijo, dice también, en tus manos encomiendo su espíritu. Cuando tú estás llevando tu cruz de cada día, si te unes a Jesús, si en esa cruz tú eres capaz de identificarte con Cristo y de decirle, estoy dispuesto a estar así toda la vida, con tal de estar contigo, tú estás entonces imitando a María. Estoy dispuesto a estar así con tal de estar contigo, porque eso fue lo que dijo la Virgen. Estoy dispuesto a estar aquí al pie de la cruz. Estoy dispuesta a estar aquí al pie de la cruz. Y me podía haber ahorrado este espectáculo que me tritura. Estoy dispuesta a estar aquí al pie de la cruz sufriendo con tal de estar contigo, con tal de poderte auxiliar en este momento en que me necesitas. Cuando llega la cruz, no salgas corriendo. Cuando llega la cruz, lo que hay que hacer es pedir fuerzas para llevar esa cruz y no darle la espalda a Jesús diciéndole, no te conozco. Dos santos
7 santos y una santa en esta ciudad de Florencia, poco conocida por sus santos. Pero cerca de aquí, no cerca en su nacimiento, sí cerca en su muerte, recientemente, porque es bastante reciente, ha tenido lugar un acontecimiento maravilloso. En 1991 nació en Londres, hijo de una familia italiana. En ese momento el padre trabajaba en el mundo de la banca y estaba destinado trabajando en Londres. El muchacho, un muchacho más, hijo de italianos emigrantes de clase muy alta. El padre, el abuelo del muchacho, era uno de los hombres ricos de Italia, pero nace en Londres y nadie podía imaginar lo que iba a ser ese jovencito. 1991, reciente. Año 2006, ese joven, en ese momento tenía 15 años, enferma de leucemia, nadie sabe cómo es posible, se siente mal, le llevan al hospital en una ciudad cercana a esta ciudad de Florencia, Monza. Le llevan al hospital. Cuando entra en el hospital le dice a su mamá: de aquí no voy a salir. A los 3 días murió, una leucemia fulminante. Estoy hablando de Carlos Acutis, que en este momento ya es beato y que es una de las joyas de la Iglesia en este siglo XXI, porque muere en el año 2006 con 15 años. Lo vamos a ver en Asís, si Dios quiere, mañana. Es impresionante. Estoy seguro de que para todos contemplarle en su tumba, porque se le puede ver, para todos va a ser sobrecogedor. Pero lo sobrecogedor no es el aspecto físico que tiene, que te impresiona y te impacta. Es que este niño, desde los 7 años que hace la primera comunión, va a misa cada día. Este niño dice desde el principio que para él la Eucaristía es la autopista hacia el cielo. Y este niño se enamora de tal forma de la Virgen María que dice que era la mujer de su vida. Este niño que muere fulminantemente en 3 días es hoy una de las personas más atractivas que tiene la Iglesia y que además es un gran intercesor ante Dios y está haciendo el Señor a través de él, por medio de él, grandes milagros. Carlos Acutis era un hombre, un joven de nuestra época, aficionado a la informática, puso en marcha una página web para dar a conocer los milagros eucarísticos, estaba apasionado por la Eucaristía. Repito, mañana le veremos, pero ya hoy quiero deciros que mañana tendré que hablar de San Francisco y no de él. Quiero deciros que encomendéis a vuestros hijos, sobre todo a vuestros hijos adolescentes, a Carlos Acutis, que les llevéis a conocerle, que de cualquier forma les pongáis a esos hijos adolescentes en contacto con él. Resulta casi imposible no sentirse tocado en el corazón, especialmente los jóvenes, cuando le ven y cuando escuchan lo que él ha hecho. Hay una película ya estrenada en Estados Unidos sobre él con gran éxito y con un gran impacto espiritual. Pedimos a los 7 santos servitas, pedimos a Santa María Magdalena de Pazzi por las familias, por la unidad de las familias, por las familias rotas, por las familias que están en trance de romperse, para que todos aprendamos a valorar la unidad y a pagar el precio de la unidad, pero a la vez a respetar que el otro es distinto y a no querer someterle despersonalizándole a nuestros criterios. Y pedimos, por intercesión del beato Carlos Acutis, de este adolescente maravilloso, pedimos al Señor por nuestros adolescentes y por nuestros jóvenes. Que así sea.